Estás viendo el agujero en un viejo tocón del que salieron cientos de avispas amarillas y casi matan a un hombre. 25 picaduras en segundos. Su presión arterial se desplomó y necesitó una ambulancia. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera. Cuando el exterminador encendió la aspiradora industrial, lo que emergió de ese nido subterráneo desafía toda lógica. Y la razón por la que este trabajo fue gratis te hará recuperar la fe en la humanidad. Este es Sean, dueño de Aerop Pest Service, un exterminador que ha visto de todo. Pero cuando supo que un padre de familia había rozado la muerte cortando su propio césped, tomó una decisión que casi nadie en su industria habría tomado. No cobró un solo centavo, porque lo que pasó en ese jardín no fue un simple ataque. Fue una advertencia de lo que vive bajo tus pies sin que lo sepas. Era un sábado por la mañana. El propietario, un hombre de mediana edad, salió a cortar el césped como había hecho cientos de veces. El jardín era normal, una casa modesta, un césped verde, un viejo tocón en una esquina que llevaba años allí sin causar problemas. Nadie le avisó que bajo ese tocón, a apenas unos centímetros de la superficie, latía una colonia de avispas amarillas con miles de obreras listas para defender su territorio. Las avispas amarillas no son como las abejas. Una abeja pica una vez y muere. Una avispa amarilla puede picar repetidamente, y cada picadura libera una feromona de alarma que vuelve locas a todas las demás. Es una señal química que grita: ataquen todas aquí. Cuando la cortadora de césped pasó sobre el tocón, la vibración fue interpretada como una declaración de guerra. En un instante, cientos de avispas salieron del agujero. El hombre no tuvo tiempo de reaccionar. Recibió 25 picaduras en segundos. Las avispas se metieron bajo su ropa, en su cuello, en sus brazos. Corrió hacia la casa, pero el veneno ya estaba haciendo efecto. Cada picadura inyecta una dosis de toxinas que incluye mastoparán y fosfolipasa, sustancias que desencadenan una respuesta inflamatoria masiva en el cuerpo. Con 25 dosis simultáneas, su sistema colapsó. Su presión arterial se desplomó. Perdió el conocimiento. Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos no sabían si llegaría vivo al hospital. Los médicos estabilizaron sus signos vitales de milagro. Le dijeron que si hubiera recibido unas pocas picaduras más, o si la ambulancia hubiera tardado 5 minutos adicionales, la historia habría tenido un final muy distinto. Una persona adulta puede morir con aproximadamente 1500 picaduras, pero basta una sola reacción tóxica severa para que el cuerpo se rinda mucho antes. El veneno no solo afecta la piel, ataca los riñones, el hígado, el sistema cardiovascular. Es una intoxicación sistémica. Cuando le dieron el alta días después, el hombre regresó a su casa con una mezcla de alivio y terror. Su jardín se había convertido en un campo minado. No podía cortar el césped. No podía dejar que sus hijos jugaran fuera. El enemigo seguía allí, invisible, bajo el viejo tocón. Llamó a varias empresas de control de plagas. Los presupuestos que recibió oscilaban entre $500 y $1,200, el precio estándar por eliminar un nido subterráneo de avispas amarillas. Pero entonces apareció Sean, y lo que este exterminador decidió hacer cambió por completo la vida de aquel hombre. Pero antes de que Sean encendiera su equipo,
Necesitaba que alguien lo acompañara. Alguien que vigilara su espalda mientras él metía las manos en el infierno. Sean no fue solo. Lo acompañó Mackenzie, su hija. Mackenzie no es una simple ayudante. Conoce el comportamiento de las avispas amarillas mejor que muchos adultos. Sabe leer sus patrones de vuelo, detectar a las exploradoras que salen a defender el perímetro y anticipar un ataque antes de que ocurra. Sean la necesitaba porque cuando te enfrentas a un nido subterráneo, el peligro no viene solo del agujero que ves, viene de todas partes. El plan era arriesgado. Usar una aspiradora industrial modificada para succionar cientos de avispas directamente desde la entrada del tocón. No existe un manual para esto. Es experiencia pura de alguien que ha hecho este trabajo durante años y sabe que un solo movimiento en falso puede desatar una nube de insectos furiosos. Mackenzie se colocó a 5 metros, con los ojos fijos en el aire. Su trabajo era gritar si veía avispas acercarse por la espalda de su padre. Sean encendió la aspiradora. El ruido fue ensordecedor. En cuestión de segundos, una columna de avispas amarillas salió disparada del agujero. No eran decenas, eran cientos. Salían tan rápido que la manguera parecía vibrar con una masa negra y amarilla en su interior. Las que lograban esquivar la succión se elevaban furiosas, buscando a los responsables. Pero aquí hay algo que pocos saben. Las avispas amarillas son diurnas y extremadamente sensibles a la vibración. El motor de la aspiradora las enfurecía aún más. Cada avispa atrapada liberaba feromonas de alarma y las que seguían saliendo llegaban ya en modo combate. Pero Sean tenía una limitación. Mucha gente cree que rociar gasolina en un nido subterráneo es la solución. Es peligroso, contamina el suelo y para una empresa de control de plagas con licencia es completamente ilegal. No puedes verter combustible sobre un agujero y prenderle fuego. La ley lo prohíbe y Sean cumple la ley. En su lugar, utilizó un aerosol de permetrina, un insecticida diseñado para derribar avispas al contacto sin generar un incendio ni envenenar el terreno. Mientras succionaba, Mackenzie señalaba al aire. Una avispa suelta volaba en círculos sobre la cabeza de Sean. 2 más aparecieron por detrás. Mackenzie las detectó a tiempo. Sean giró y aplicó el aerosol. Cayó una, luego otra. La coordinación entre padre e hija era quirúrgica. Si una sola avispa lograba picarlo, liberaría más feromonas y atraería a todas las que seguían saliendo. Era una cadena de reacción que podía convertir el jardín en una nube letal en segundos. Entonces sucedió algo que Sean no esperaba. Del interior del tocón empezaron a salir larvas vivas. No eran huevos diminutos. Eran larvas grandes, blancas, retorciéndose, algunas tan desarrolladas que ya les podías ver los ojos. La colonia no solo estaba activa, estaba a punto de multiplicarse. Y lo peor aún no había salido. Mientras la aspiradora rugía, Sean notó algo que lo dejó paralizado por un instante. Las avispas no dejaban de emerger. El flujo era constante, ininterrumpido, una señal inequívoca de que el nido no era una colonia común, sino un nido perenne con múltiples reinas activas. En climas templados,
Las colonias de avispas amarillas mueren en invierno, pero cuando el suelo protege lo suficiente y encuentran alimento, no colapsan. Se expanden. Una colonia normal tiene una reina. Esta podía tener hasta 50. Mackenzie dio un paso atrás. No era miedo, era respeto. Sabía que estaban frente a una anomalía biológica que muy pocos exterminadores llegan a ver. Sean siguió succionando durante más de 20 minutos. La nube de avispas que salía del tocón era tan densa que en algunos momentos la manguera temblaba por la presión de los cuerpos. Cada pocos minutos, Mackenzie alertaba de una avispa suelta que se acercaba peligrosamente a la nuca de su padre. Sean giraba un disparo de permetrina y la intrusa caía al suelo, retorciéndose antes de quedar inmóvil. El olor dulzón del aerosol llenó el jardín, mezclado con el zumbido mecánico de la aspiradora. Entonces comenzaron a aparecer las larvas. Al principio eran unas pocas, arrastradas por la succión desde las celdas profundas del panal. Luego una avalancha, pequeñas formas blancas, gordas, del tamaño de un frijol, pero algunas mucho más grandes, casi listas para eclosionar. Lo más perturbador era ver cómo las más desarrolladas ya tenían manchas oscuras donde estaban formándose los ojos. Mackenzie las señaló en silencio. Eran el futuro de la colonia, la próxima generación de cientos de obreras que en cuestión de días habrían multiplicado el peligro exponencialmente. Si el propietario hubiera esperado una semana más para pedir ayuda, aquella mañana de jardinería habría terminado en una tragedia que nadie habría podido detener. Cuando el rugido de la aspiradora se apagó, el silencio fue casi antinatural. No quedaba ni un zumbido. Sean apretó el seguro del depósito, se quitó los guantes y miró a la cámara. Su rostro estaba tenso. Sabía lo que venía a continuación. Vaciar el contenido era siempre la prueba de fuego. Abrió la tapa y volcó el depósito en un cubo grande de plástico transparente. El espectáculo era sobrecogedor. Una masa negra y amarilla de cientos de avispas adultas, vivas pero aturdidas, mezcladas con una pasta blanca de larvas y pupas. Los cuerpos se apilaban en el fondo del cubo, haciendo un ruido sordo y viscoso. Sean removió la pila con un palo y las cifras empezaron a cobrar sentido. Allí dentro no había 200 avispas. Había probablemente 800, tal vez 1000, más todas aquellas larvas que nunca llegarían a picar. Las más grandes, las que tenían ojos visibles, se retorcían buscando algo que ya no existía, su panal destruido, su colonia aniquilada hasta la última celda. Mackenzie se acercó con una bolsa aparte. Sin asco, fue seleccionando las larvas más grandes y las depositó en un recipiente limpio. No era un capricho macabro. Iban a servir de alimento. El vecino tenía gallinas y una gallina devora una larva de avispa amarilla con la misma voracidad con la que picotea un gusano. Es proteína pura, un ciclo de aprovechamiento que cierra el círculo de la naturaleza sin desperdiciar nada. Lo que antes era una amenaza letal, ahora se convertía en huevos frescos en el gallinero de al lado. Eso es pensar como alguien que entiende el campo, que sabe que cada plaga tiene su contraparte útil, si sabes dónde buscar. Sean se secó el sudor de la frente y se quedó mirando el viejo tocón. Estaba vacío, silencioso, inofensivo.
el mismo Tocón que 2 días antes escupió 25 picaduras sobre un hombre indefenso, el mismo que casi acaba con su vida por un shock tóxico que desplomó su presión arterial hasta niveles incompatibles con la conciencia. Los médicos se lo habían dicho. Sobrevivió por minutos. Un milagro. Y entonces, mientras Mackenzie terminaba de recoger el equipo, Sean reveló algo que dejó al cliente sin habla. Aquel trabajo no tenía factura. No le cobró un solo dólar. Y la razón por la que decidió hacerlo gratis es algo que muy pocas personas habrían tenido el valor de decir en voz alta. Sean se quitó la máscara, respiró hondo y miró al propietario que observaba desde la ventana. Se acercó a la puerta y le dijo algo que el hombre no esperaba. No le cobraría nada. $0. El hombre, que aún cargaba con el susto en el cuerpo, no supo qué responder. Sean le explicó que cuando supo lo que había pasado, que una simple cortada de césped casi lo mata, que los médicos hablaron de milagro, sintió que aquel trabajo no era uno más. Era una cuestión de principios. Nadie debería tener miedo de pisar su propio jardín. Y si él podía devolverle esa paz sin pasar factura, lo haría sin dudarlo. El propietario rompió en llanto. No eran solo las 25 picaduras, ni el shock tóxico, ni los días de hospital. Era la humillación silenciosa de mirar por la ventana y ver una zona prohibida donde antes jugaban sus hijos. Ahora, gracias a un exterminador y su hija adolescente, aquel tocón era solo madera vieja. Esa misma tarde, el hombre encendió la cortadora de césped. Lo hizo despacio, con el corazón acelerado, pero esta vez no salió ninguna avispa. Dio una vuelta, luego otra, y al final se permitió sonreír. Pero lo que Sean sabía, y que muy pocos entienden, es que la historia pudo ser mucho peor. Las larvas con ojos visibles que salieron del nido no eran obreras cualquiera. Eran futuras reinas en una colonia perenne como aquella. Las reinas adicionales no mueren en invierno. Se dispersan en primavera para fundar nuevos nidos. Si el propietario hubiera esperado 2 semanas más, aquellas reinas habrían abandonado el tocón y se habrían escondido bajo cobertizos, en grietas del suelo, en los cimientos de la casa. En un mes, el jardín habría albergado no 1, sino 6 o 7 nidos activos, con miles de avispas defendiendo cada entrada. La diferencia entre una anécdota con final feliz y una pesadilla sin salida fue cuestión de días. Sean cargó el equipo en la camioneta mientras Mackenzie guardaba el cubo de larvas para las gallinas del vecino. Antes de irse, el exterminador se detuvo un momento frente al viejo tocón. Estaba agujereado, vacío, inofensivo. Pero él sabía que bajo tierra, en miles de patios como aquel, hay colonias idénticas esperando que alguien las despierte con el ruido de una máquina, y casi nadie revisa antes de cortar el césped. Casi nadie piensa en lo que puede estar viviendo bajo sus pies. Y ahora, antes de subir a la camioneta, Sean se giró hacia la cámara porque quiere decirte algo directamente a ti. Algo que tal vez necesites escuchar si tienes un jardín, un cobertizo o simplemente un rincón donde la hierba crece sin que le prestes atención. Sean se ajustó la gorra y dijo: si ves un agujero en el suelo del tamaño de una moneda, no lo ignores. No hace falta ser alérgico. La cantidad de veneno que descarga un nido entero puede colapsar el cuerpo de cualquiera.
En 30 años de trabajo ha visto demasiados casos como para cobrar por algo que es cuestión de vida o muerte. Y mientras Mackenzie cerraba la puerta de la camioneta, me quedé pensando en cuántas personas estarán ahora mismo a punto de cortar el césped sin saber lo que hay debajo. Ese tocón viejo no era una rareza. Es un recordatorio de que la naturaleza no negocia. Si esta historia te hizo sentido, si te hizo mirar tu jardín con otros ojos, tenemos algo para ti. En el primer comentario fijado de este video, hay un enlace con una oferta especial que preparamos para quienes entienden que prevenir no es un gasto. Es la diferencia entre un sábado tranquilo y una ambulancia. Dale a suscribirte porque seguiremos trayendo historias que nadie más cuenta. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.